y un vaso de este calibre, pequeñito. ¿Por dónde crees que pierdes más sangre? Por el grande, ¿verdad? Entonces, si tu cuerpo no cumple esta función de defensa, entonces a través de ese vaso que no ha podido hacer vasoconstricción, podrías desangrar. Pero gracias a esta respuesta, ese vaso puede tener una vasoconstricción y evita la pérdida de sangre. Entonces, a eso se debe pues este efecto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tenemos pacientes deshidratados, pacientes con hemorragia. ¿Qué sucede? Nosotros lo encontramos a los pacientes con las extremidades pálidas, frías. ¿Por qué? Porque se genera una vasoconstricción de las extremidades. ¿Para qué? Para poder redirigir el flujo sanguíneo. ¿A dónde? Hacia los órganos nobles. ¿Cuáles son los órganos nobles? El cerebro, el corazón, el riñón, el hígado. Entonces, se suprime el flujo sanguíneo de las manos, de los pies y también de los intestinos para que esa sangre que llega a esas extremidades, esos órganos, sean dirigidos hacia el cerebro. De esa manera que podamos regular las funciones que nos permitan poder desarrollar toda esta cascada de respuesta. ¿Ya? Entonces, si en caso nosotros hiciéramos cirugía a esos pacientes que están teniendo este problema, encontraríamos los intestinos muy pálidos. ¿Por qué? Porque la sangre que se deposita en el mesenterio, en esos vasos de los intestinos, también son dirigidos hacia los órganos nobles, ¿no? Entonces, gracias a esa vasoconstricción y que se permita una redistribución del flujo sanguíneo, es que se puede cuidar a esos órganos que son vitales, como el cerebro, por ejemplo. Entonces, esa es la función importante de la angiotensina tipo 2. Asimismo, la angiotensina tipo 2 va a tener otra función. Esa función va a estar dirigida aquí, ¿no? En la glándula suprarrenal. Páncreas no, glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, precisamente, recuerden que la glándula suprarrenal tiene dos capas, ¿no? Una corteza y una médula. En la corteza tenemos tres zonas. Tenemos la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. La zona glomerular es la encargada de ¿qué? De producir esta hormona. La hormona que se denomina aldosterona. La zona fascicular es la que va a producir cortisol y la zona reticular la que produce andrógenos. Y la médula de la glándula suprarrenal produce las catecolaminas como la noradrenalina y la adrenalina. No se olviden que también son consideradas hormonas del estrés, ¿ya? Cada vez que nosotros nos estresamos, nos asustamos, las catecolaminas, que son la noradrenalina y adrenalina, son las que aumentan, y eso es que justamente a través de los receptores tipo alfa, tipo beta, puede hacer que aumente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? Acuérdense del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, ¿no? Entonces, así es que se integra todo, pues, ¿no? Entonces, la aldosterona, volviendo al esquema, ¿ya? Tiene una función importante al regular dos electrolitos principalmente. Uno de ellos es el sodio, como pueden ver, y el otro es el potasio. Entonces, aquí ustedes tienen que recordar una pregunta de las primeras clases, que cuando hablábamos del agua corporal, ¿verdad? ¿Cuál es el electrolito que se encarga de regular la ósmosis? El sodio, pues, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso, doctor? Quiere decir que si yo reabsorbo sodio, entonces también ¿quién está reabsorbiéndose en conjunto? El agua. Si yo boto sodio, entonces ¿quién se está yendo con el sodio? El agua. Y ese movimiento de compartimiento en compartimiento se llama ósmosis. Por eso es que el sodio es el electrolito principal en regular la ósmosis. No se olviden. Ya, entonces, ¿qué hace la aldosterona? La aldosterona, ya, a nivel de los túbulos colectores y el túbulo contorneado distal, reabsorbe el sodio. Y al reabsorber el sodio, ¿qué hace? También consigo reabsorbe el agua. Estamos, reabsorbe el agua.
¿Ya? Asimismo, la angiotensina tipo 2 tiene otra función a nivel de ¿dónde? A nivel del hipotálamo. Entonces, profe, aquí participa el sistema nervioso central. Claro, estamos hablando de ¿quién? Del hipotálamo. Y en el hipotálamo se va a producir otra hormona. ¿Qué hormona? La ADH, conocida como hormona antidiurética o también conocida como hormona vasopresiva. Entonces, así como su nombre dice antidiurética, antipichi, ¿no? ¿Qué hace? Evita que tú hagas la pichi. ¿Para qué evitas que hagas la pichi? Para que no pierdas agua, pues. Ese agua que se debe ir con orina es reabsorbida gracias a esta hormona. ¿Dónde se reabsorbe ese agua? En los túbulos colectores, en el contorneado distal. De esa manera, todo tu cuerpo está haciendo que se ahorre el agua para que no lo pierdas, porque recuerda que estamos deshidratados y necesitamos de agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el mecanismo. Ahora, aquí queda hacer una pregunta. ¿Qué hormonas se liberan o se fabrican, perdón, en el hipotálamo? ¿Qué hormonas? Vamos, ¿qué hormonas? Ya, una de ellas es la ADH. ¿Y la otra? Acaban de decir. La oxitocina. ¿Ya? Tanto la hormona antidiurética como la hormona de la oxitocina son fabricadas en el hipotálamo. Profe, ¿qué estás hablando? Si a mí me dijeron que esas dos hormonas se fabrican en la neurohipófisis o hipófisis posterior. No, no se fabrica ahí. Se fabrica en el hipotálamo, precisamente en los núcleos supraópticos y paraventriculares, para que se almacenen en la neurohipófisis. Gracias. Y la neurohipófisis, perdón, es la que se encarga de liberar y almacenar. Estamos. No se olviden ese dato, es importante, posiblemente es un dato que ustedes deben conocer, por eso se lo mencionamos. Entonces, no se olviden de la hormona antidiurética o vasopresina, cuya función es la absorción de agua a través de unas aquaporinas, ¿no? A nivel de los túbulos colectores. ¿Estamos? ¿Todo esto para qué? Para poder ahorrar el agua. ¿Estamos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces, no se olviden que la angiotensina tipo 2 es la hormona importante que cumple la función de vasoconstricción generalizada, y esta a su vez se produce de la reacción, de su precursor que se llama angiotensina tipo 1, y esta se forma de la reacción de la renina con el angiotensinógeno, ¿no? El angiotensinógeno proveniente del hígado y la renina de las células yuxtaglomerulares. No olviden, la angiotensina, aparte de tener esta función de vasoconstricción, también cumple la de estimular la glándula suprarrenal, precisamente en la zona glomerular, para la producción ¿de quién? De aldosterona. La aldosterona cumple la regulación del sodio, permite la función de sodio y consigo el agua, ¿verdad? Y asimismo la angiotensina tipo 2 hace que la hormona antidiurética reabsorba el agua a nivel de los túbulos colectores y de esa manera evitar que la presión disminuya, ¿no? Evitemos la deshidratación. ¿Estamos? Ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no se olviden. ¿Estamos? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? Muy bien. Yo sé que todos están cansados. Tienen que sacar el último esfuerzo. Nosotros también andamos cansados, pero sin embargo no dejamos de darles los conceptos necesarios, ¿no? Ya la próxima clase prácticamente ya no hay clases, sino simplemente hay examen. Entonces algunos estarán contentos, algunos estarán tristes, ¿no? Entonces eso va a depender
Si durante todo el curso has estado así,